Hemos tenido, como ya dije, el inmenso privilegio de tener al pastor Rodney con nosotros. Él estuvo en el instituto, todo hablando sobre todo creo que fueron 2 lecciones sobre el tabernáculo. Y luego, luego fue y también enseñó allá en Nueva Albesia. Y luego esta mañana nos fuimos deleitados con un tremendo mensaje. Y ahora también. Él está acá, estemos orando, hermanos. Él pertenece a un ministerio, ¿verdad? Que se llama el ministerio, el proyecto del carpintero. Y lo que hacen es van a diferentes lugares del mundo y ven si hay una necesidad de construcción y luego tratan de ayudar con eso. Y ahora, bueno, nosotros estamos orando, ¿verdad? Una cosa que hemos hablado con el equipo pastoral y es que si se va a tener allá en la iglesia, allá en el Real, y está obviamente el seminario, pero queremos tener también las conferencias y campamentos allá. Necesitamos más, sobre todo ampliar la cocina y posiblemente un comedor allá, ¿verdad? Así es de que, bueno, si queremos solo ver la voluntad de Dios, nada más ni nada menos, ¿no? Y si Dios pone en el corazón de ellos ayudarnos con eso, bueno, amén, ¿verdad? Y si no, bueno, quedamos contentos de todas maneras, ¿verdad? Okay, Pastor, you can come and preach to us, and I was just sharing a little bit about your ministry. If there's anything you wanted to add about that. I don't know what you said. Okay. All right, just go ahead. Okay. Again, it is a thrill to be here this evening. Es un gozo el poder estar acá esta tarde. And I again thank you for your Y hospitality les quiero dar las gracias por su hospitalidad and the way that you have made me feel right at y home. la manera como ustedes me han hecho sentir. Me he sentido en casa. This is my first time to visit your country. Esta es la primera vez que visito su país. But I pray that perhaps it will not be the last Pero time. oro que no sea la última vez. Amén. In fact, this is the first Es time más, I've been to South Es la America. primera vez que vengo a Sudamérica, a América del Sur. I've been to Europe and He Africa estado and ya Asia, en Europa, en Asia, but I had never been to pero South nunca había America. estado en Sudamérica. Está frío, ¿no? It's cold. Yes. Open your Bibles this evening Les voy a to pedir que abran sus Biblias Matthew chapter 20. en Mateo capítulo 20. And if you could read for just to start verses 17, 18, and 19. Mateo 20. Matthew 20. Seven. Vamos a leer del 17 al 19. Mateo 20 del 17 al 19 dice así: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este hermoso fin de semana que nos estás dando. Gracias, Señor, por estar aquí adorándote, y necesitamos de tu auxilio, Señor. Ayúdanos a no distraernos con nada, a olvidarnos de todos los asuntos de este mundo, y habla, por favor, a nuestro corazón. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. In Isaiah chapter 55, Isaías capítulo 55. God said that my thoughts are not Dios your thoughts. dice que mis pensamientos, dice Isaías, no son vuestros pensamientos. This tells us that the thoughts that we think of ourselves Entonces eso dice que lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos are not God's thoughts. no es lo que Dios piensa acerca de nosotros.
we must learn to replace our thoughts with God's thoughts. nosotros a aprender a reemplazar y pensar de la manera como Dios piensa acerca de nosotros. We must recognize that our thoughts are not right thoughts. Debemos nosotros reconocer que muchas veces nuestros pensamientos no son los correctos. Only God's thoughts are right Y thoughts. solamente los pensamientos de Dios siempre son correctos. So we need to recognize our wrong thoughts, Entonces debemos reconocer nuestros pensamientos errados and we must replace them y with God's debemos thoughts. reemplazarlos con los pensamientos de Dios. So we must learn God's thoughts. Entonces debemos aprender cómo piensa Dios. Where do we learn God's thoughts? ¿Y cómo vamos a aprender a pensar como Dios? Only in the Word of God. Solamente a través de la palabra de Dios. That is why it is so important Y por that we eso spend time in the Word of God every Es day. importantísimo que pasemos en la palabra de Dios todos los días. Because it will show us the thoughts we have that are not Porque right. esta nos va a mostrar que los pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente, It will show us God's thoughts that are right and true. y entonces nos va a mostrar los pensamientos correctos que van de acuerdo a la palabra de Dios y los que no. And we can throw our thoughts Y away. entonces debemos, los pensamientos que no van de acuerdo a los pensamientos de Dios, debemos desecharlos And replace them y with debemos God's thoughts. reemplazarlos con los pensamientos del Señor. Many of our thoughts have been affected by things we were taught. Muchos de nuestros pensamientos han sido afectados por las cosas que se nos ha enseñado. Perhaps in our culture, Capaz en la cultura en que vivimos. in religion. Capaz a nuestro antepasado, nuestra religión pasada. All our thoughts should be compared to the Todos Word of nuestros God. pensamientos debemos traerlos a la palabra de Dios. Now, this study I want to share with Ahora, you este tonight, estudio que yo quiero compartir con ustedes esta noche, I usually use a whiteboard. yo casi siempre uso uso un pizarrón. And I draw on the board. Y en el pizarrón yo voy dibujando todo. I am not a high-tech person. Yo no soy una persona así muy avanzada en la tecnología. I should have been a caveman. Yo debería haber vivido en las cavernas. But thanks Pero- to brother and sister Rafael, Gracias a los hermanos, al pastor Jonathan y Mickey, they have helped me ellos me han ayudado. to use this method Y tengo este método to do our study tonight. para poderles traer el estudio esta noche. Now we notice that the title of our study is Vemos acá que el título del estudio How to Succeed. dice cómo tener éxito. How to Succeed. Cómo tener éxito. We're going to look at how Vamos a ver we can succeed according to man. cómo nosotros podemos tener éxito según los hombres. Then we want to see how we can Y succeed luego according to God. vemos a ver cómo podemos tener éxito según Dios. And we're going to see in this Y vamos study a ver en este estudio how our thoughts are not God's thoughts. cómo nuestros pensamientos muchas veces no son los pensamientos de Dios. In our text, we read En el how texto que acabamos de leer acá, Jesus is going to Jerusalem. nos habla de que Jesús está en camino a Jerusalén His disciples are with y sus him. discípulos están con él. He tells them what's going Y to él happen les in dice Jerusalem. con toda claridad, esto es lo que va a suceder en Jerusalén. He will be judged, Dice, condemned, voy a ser juzgado y condenado. scourged, nailed to a Dice, cross, luego voy a ser azotado y me van a clavar en una cruz. and he will die at Y Jerusalem. voy a morir en Jerusalén. If you knew that if you went to Montevideo tomorrow you would die, would you go? O sea, yo te hago una pregunta. Si tú supieras que mañana, yendo a Montevideo o allá en Montevideo, tú ibas a morir, ¿irías? Of course not. Por supuesto que no, ¿verdad? But Jesus knows Pero he's going to die Jesús, in él Jerusalem. sabía perfectamente que iba a morir en Jerusalén. And he goes. Y sin embargo, él va. He knows that's why he is here. Porque él sabía que esa era su misión acá. We want to notice the steps Queremos notar los pasos according to man that de you can succeed. acuerdo a los hombres de cómo podemos ser personas de éxito. And the steps according to Y God that luego you can los succeed. pasos de acuerdo a Dios, según Dios, cómo puedes tú tener éxito. Now I'm going to show you how that I am an accomplished artist. Yo ahora, acá yo te muestro, ¿verdad?, de qué tipo de artista soy. I'm going to draw a picture of a person. Te voy a dibujar acá una persona. See that? ¿La vieron? A person. Una persona, ahí está.
This person is Esta going persona to va show us how to succeed according to man. nos va a mostrar cómo tener éxito según los hombres. But this person Pero esta otra persona que acabo de dibujar is going to show us how to succeed nos, according to nos va a God. mostrar cómo podemos tener éxito según Dios. There are three steps on the one Hay side, 3 pasos en un lado and there are 3 steps on y the hay other 3 side. pasos también en el otro lado. And we will find them all here in our Y text. todos los encontramos aquí en nuestro texto que leímos. The first step we've El already primer seen in the texto. life of Christ. Ya lo vemos acá, pensando acá a la luz de Jesús yendo a Jerusalén. He is going to Jerusalem and he knows he's going to die. Él va a Jerusalén y sabe que va a morir. Why would he do that? ¿Por qué haría algo así? Because of this quality. Por esta cualidad. Submission. Sumisión. He had learned to submit to the will of his heavenly Father. Jesús aprendió a someterse a la autoridad de su Padre. It was not easy, No fue fácil, but it was the Father's will. pero esa era la voluntad de su Padre. And he had learned to submit. Y él aprendió a someterse. And he said, I Y will él go to dijo, Jerusalem. yo voy a Jerusalén. I will let myself be delivered into Yo the voy hands a of dejar man. que me entreguen a los malhechores. And I will let them nail me to a Y cross. yo voy a permitir que me claven en una cruz. And I will die on that Y cross. yo voy a morir en esa cruz. That I might submit to the will of my Father. Porque esa es la voluntad de mi Padre. The first step El primer paso to succeed according to God, para poder tener éxito de acuerdo a Dios, we must learn to submit to the authority of the Word of tú God. debes aprender a someterte a la autoridad And de it Dios. will not always be easy. Y no siempre va a ser fácil. But then we notice in Pero luego notamos también verse 20 and en el 21, versículo 20 y 21, you can read those. dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en mi trono, que en mi reino se siente estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesus has just told the disciples he's going to go die. Jesús les acaba de decir a sus apóstoles que él va a ir a Jerusalén y va a morir. But here we have the mother of 2 of the disciples. Pero acá vemos la madre de dos de estos discípulos, James and John, Santiago y Juan, and they Y- perhaps are encouraging their mother, y probablemente ellos habían hablado con su madre, la habían animado, or this may be the mother's thoughts as well. o capaz que era simplemente idea de la madre. And she asked Christ Y ella a question. Viene y le dice a Jesús, le hace una pregunta a Jesús. Please give me my Dice, request por favor, concédeme esta petición, le dice a Jesús. that my 2 Yo sons quiero que mis 2 hijos may sit on se the sienten right hand, a uno a tu lado on the derecho left y hand el otro a tu lado izquierdo of your throne when you come into your kingdom. de tu trono, So cuando here, tú vengas en tu reino. so here we see the first step Entonces acá vemos el primer paso. to succeed Para tener éxito according to man. de acuerdo al hombre. You didn't know I could write Spanish. No sabía que podía escribir español. Ambition. Ambición. What I want. En otras palabras pensamos en lo que yo quiero. My plans. Mis planes. How I want my life to be. ¿Cómo quiero yo que sea mi vida? My dream. Mis sueños. Ambition. Mis ambiciones. I want to sit on the right hand Yo of quiero Christ. sentarme al lado derecho del trono de Cristo. I want to be lifted up where man can see me. Yo quiero que me levanten para que me vean. I want power and prestige. Yo quiero poder y prestigio. Ambition. Ambición. This is the first step Ese es el primer paso according to man de acuerdo al hombre. if we're going to succeed. Si vamos a tener éxito. Big difference between the first step Jesus took. ¿Ves la diferencia entre el paso, la decisión de Jesús y lo que estamos viendo acá con esta mujer? What did Jesus say to ¿Qué le dijo Jesús? the mother of James and John? ¿Qué le dijo a Jesús a la madre de estos hombres, Verse 22. discípulos? El versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis
que lo que pedís, puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Jesus said, you do not know what you're asking. En otras palabras, Jesús les dice, tú no sabes, mujer, lo que estás pidiendo. Can you drink of the cup that I will Tú drink of? puedes tomar de la copa que yo voy a tomar. Be baptized with the Y baptism tú I shall be baptized with. puedes bautizar, vas a ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado. What is this cup that he's talking about? ¿De qué está hablando cuando habla de esa copa? What is this baptism he's talking ¿De qué about? bautismo está hablando acá Jesús? It's already what he referred to as his crucifixion in Se está Calvary. refiriendo acerca de su crucifixión en el Calvario. Are you willing to drink that cup? ¿Estás tú dispuesto a tomar esa copa? Are you willing to be baptized or be immersed, ¿Estás plunged into suffering? dispuesto tú a someterte al sufrimiento, a todo lo que yo voy a padecer? That is our second step. Este es el segundo paso. Suffering. Sufrimiento. In order to succeed in God's eyes, Del punto de vista de Dios, para poder nosotros tener éxito, we must be willing to suffer. debemos estar dispuestos a sufrir. But who wants to suffer? Pero ¿quién quiere sufrir? We do all we can to keep Hacemos from todo lo suffering. posible precisamente para no sufrir. But that is a very important step Pero es un paso muy importante that we must be willing to que take debemos estar dispuestos a dar if we are going to succeed si in God's vamos eyes. a tener éxito delante de Dios, según ante los ojos de Dios. This isn't a popular thought, is it? No es popular, ¿verdad? Este pensamiento. I don't know if you have here in your country Yo no sé si tienen ustedes acá en su país, the preaching of the prosperity gospel. hay lo que se llama el evangelio de la prosperidad o pare de sufrir. Do you have it? Sí, si tenemos esa iglesia, le digo que sí. We need to be careful Debemos tener cuidado, that we do not allow De our minds to no- be tainted no contaminar nuestra mente by this false gospel. con ese evangelio falso, con esa enseñanza engañadora, They tell you it is God's will, que te dice, esta es la voluntad de Dios, and you only have to believe. y que tú solamente tienes que creer, You will be healthy y que tú solamente tienes que creer que vas a ser sanado, que vas a tener buena salud, and wealthy y vas a ser rico and happy. y feliz. The prosperity gospel. Ese es el evangelio de la prosperidad. God's will Que is not la voluntad de Dios no es, for you to be healthy, déjame te digo, que no, en la voluntad de no es que tú estés siempre con buena salud, wealthy, que seas rico and happy. o feliz. That's not God's will for our lives. Eso no es la voluntad de Dios para nuestra vida. God's will for La our voluntad lives de Dios is that we es be conformed que to the image of nosotros Christ. seamos conformados a la imagen de Cristo. Amen. And if at times He Y has to si touch our algunas health veces tenemos que pasar por dificultades, or touch our wealth, y si algunas veces el Señor mismo tiene que tocar nuestra salud o nuestro dinero or touch our happiness o nuestra felicidad, and take part of it from us y que Él puede, si Él decide quitar eso de nosotros in order to conform us to the image of Christ, para ayudarnos, para que eso nos conforme, nos haga parecernos más a su Hijo Jesucristo, if we must si suffer debemos sufrir un poco to be conformed to the Para- image of Christ, para parecernos más al Señor Jesucristo, we should rejoice debemos estar gozosos, because Amen. nothing should be more porque important nada debe ser más importante en nuestra vida than being conformed que to es the image of Christ. conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. But who wants to suffer? Pero, ¿quién quiere sufrir? Christ was willing. Jesús quiso, estuvo dispuesto a sufrir. Are we willing? ¿Y nosotros estamos dispuestos a sufrir? Bible tells us that La Biblia Moses, nos dice que Moisés, he chose to él suffer. decidió sufrir. He chose to Él suffer. decidió, tomó la decisión de sufrir. He could have stayed in the Él palace of pudo haberse Pharaoh. quedado en el palacio del faraón. He could have stayed in that position of Él pudo power haberse quedado ahí en esa posición de poder. and riches Y entre la riqueza and glory. y entre la gloria. But he turned his back on Pero all of Él le dio that. la espalda a todo eso. And he chose Y Él to suffer. decidió sufrir.
The second step is suffering. El segundo paso entonces es sufrimiento. When Jesus asked that question, Cuando Jesús hizo esa pregunta, can you drink of this cup that I cuando will le drink of? preguntó a estos, ¿tú estás dispuesto a tomar de la copa que yo voy a tomar? O sea, padecer lo que yo voy a sufrir, lo que yo voy a sufrir. Be baptized with the baptism I should be baptized with? ¿Vas a ser, que ya estás dispuesto a ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado? What did they say? ¿Qué le dijeron? We are able. Sí podemos. We can do that. Podemos hacerlo, claro que sí. Whatever it is. And they didn't No even really importa lo que understand sea. Ni siquiera entendían what Jesus was talking de about. qué es lo que exactamente lo que Jesús estaba queriendo decir. But all that mattered to them Pero lo que a ellos simplemente les importaba era, was that they sit on the right and left hand of Christ in his quería kingdom. sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha del trono de Dios. And so when Jesus said that, Entonces cuando Jesús dijo eso, even though they didn't understand what he was aunque talking no about, entendían lo que Jesús estaba hablando, they said, we ellos are dijeron, able. estamos dispuestos, We can do that. lo podemos hacer. The second step El segundo paso, to succeed in man's eyes, para tener éxito delante de los hombres, arrogance. es ser arrogante o arrogancia. I can do that. Yo puedo hacer eso. The second church I pastored in Haiti, La segunda iglesia que yo pastoreé en Haití, I had a assistant pastor for about 13 of the 15 years. yo tuve un asistente ahí por 13 años, de los 15 años que estuve ahí. And after the 15 years, I Y después believed de 15 años, it was time for me to move on yo sabía que era la voluntad de Dios que yo debía moverme de ahí and for him to become the pastor. y que Él se convirtiera en el pastor. So that day I sat down Entonces, ese día yo me senté with him con Él and I said to him, y yo le dije, I believe that the time has come for you to become the pastor of the yo church. creo que el momento ha llegado y que tú debes convertirte en el pastor de esta iglesia. This is how he responded. Y así me contestó él, I can't do that. yo no puedo hacer eso. I said, that's the first requirement. Yo dije, ese es el primer requisito. The first thing God wants from Lo us primero que Dios quiere de nosotros is that we understand es que entendamos what he wants us to do. qué es lo que Él quiere que hagamos. In ourselves, we can't do it. Y nosotros en nuestro propio poder, en nuestras propias fuerzas no podemos. I can't preach. Yo no puedo predicar. I can't teach. Yo no puedo enseñar. I can't sing. Yo no puedo cantar. I can't play an Yo no instrument. puedo tocar un instrumento. I can't witness. Yo no puedo testificar. I can't do anything No puedo but the glory hacer of nada. God. Sí, God, en mis propias fuerzas. but God, you called me. Pero Dios, And I humble myself tú me has before you. llamado. Y ahora me humillo delante de ti. And I will allow you to give me the Y ahora talent, yo quiero que por favor tú me des las fuerzas. the gift, Y los the talentos. strength, Y la fortaleza. and that your Y que strength tu fortaleza and your working y tu obra will do the work through haga me. el trabajo a través de mí. If I think I can do it, Si pienso que yo puedo hacerlo, that is arrogance. eso es arrogancia. And God cannot Y use Dios me. no me va a poder usar. Verse 24, please. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Okay, Ahora vemos, we have James and John, tenemos allá a Santiago y a Juan, whose mother has asked que su madre dice, ha pedido, if they can sit on the right hand and on the left hand. la madre de Santiago y Juan viene y pide, dice, yo quiero que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Now the other 10 disciples Pero hear. ahora los otros 10 discípulos que escucharon, They find out what they have asked Jesus. escucharon de lo que querían de Jesús. And now the other 10, it Y says, ahora estos 10 vienen y dicen, they were moved with indignation. dice que se enojaron, fueron movidos a indignación, se enojaron. They were angry Estaban, dice, indignados. because they asked for this position. Porque los otros dos habían pedido esa posición. And why were they angry?
¿Y por qué estaban enojados? Because they wanted it for themselves. Porque ellos querían esa posición para ellos. We see here Y vemos acá, among the disciples entre los apóstoles, los discípulos, animosity, animosidad, strife, pleito, a spirit of un competition. espíritu de competencia. Now, it's okay to have a spirit of competition when it comes to soccer. Está bien tener un espíritu de competencia cuando estamos en un partido de fútbol. I was following the World Cup, Estuve siguiendo el mundial and I was rooting for Uruguay. y yo estaba queriendo que ganara Uruguay. Really, I was. Realmente que sí, quería que ganara Uruguay. It's okay to have a spirit of competition Está bien tener un espíritu de competencia when it comes to sports. cuando viene al tema de deportes. But among believers, Pero entre los in the creyentes, church, como iglesia, there's no place no debe haber lugar for a spirit of para un competition. espíritu de competencia. Amen. It produces strife Porque eso trae un malestar. and Y animosity. va a haber animosidad o peleas. This is what man thinks will work. Eso es lo que... I'm sorry. This is what man thinks will work. Eso es lo que el hombre muchas veces piensa que va a funcionar. This is man's way to Esa es succeed. la manera que el hombre piensa que va a tener éxito. But God's thoughts are not our thoughts. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Here we see man's Acá vemos al hombre, steps that he takes los vemos los hombres, los pasos que el hombre toma para in tener order to éxito. succeed. Acá vemos cómo el hombre piensa que él va a tener éxito. And we see this in the world. Y vemos eso en el mundo, ¿verdad? We see this in politics. Lo vemos en la política, We see this in lo vemos business. en los negocios. It ought not be in No the church. debe ser así en la iglesia. Notice then Mira, luego, verse 25. en el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Yes, in the world, Sí, dice Jesús, en el mundo es así. in the leaders in your country. Entre el liderazgo del mundo es así, empresario. There's this desire to grow Hay higher, este deseo, ¿verdad?, de subir, to be greater, de ser más grande, to have dominion over de others, poder tener dominio sobre otros, tener autoridad sobre otros, to rule over others. poder hacer que otros se sometan a nosotros. But in verse 26, Pero en el Jesus versículo said, 26 Jesús but it dice: shall not be so no among you. debe ser así entre vosotros. It shall not be so among No you. debe ser así entre vosotros. There is no place for this No debe haber lugar para esto in the church. en la iglesia. And yet we often see it. Y sin embargo, muchas veces lo vemos en la iglesia. As a Christian, Como creyentes, and I cristianos, don't like to say this, a mí no me gusta decir esto que voy a decir, but it's true, and I'm saying it to maybe help you. pero lo voy a decir y capaz que te voy a ayudar. As a Christian, Como creyente, I have been here. yo he estado aquí. Doesn't work. It doesn't please God. Eso no funciona, eso no agrada a Dios. But there's one more step we see. Pero hay un paso más que veo. Jesus said, it shall not be so among you. Versículo 26 dice: no debe ser así entre vosotros. Go ahead and read through verse 28. From 26. Yeah. Dice en 26 hasta el 28, dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. He who will be chief among you, Dice, aquel dice que quiera ser líder entre vosotros, let him be your servant. debe ser un siervo. Any position Cualquier posición that an individual has que in a local church un individuo tenga en la iglesia local is a position to serve. debe ser una posición simplemente de servicio.
Not quiere a, servir. not a position to be seen, No debe ser una ambición para que lo vean. not a position to be No se debe applauded, poner, I'm sorry. to be applauded, No debe buscar aplausos de la gente. but a position to serve. Simplemente él debe querer servir. Amen. Service. Servicio. Jesus gives us that example. Jesús nos dio el ejemplo. He said, I did not come to Dice, be yo no ministered vine to, acá para ser ministrado. but I have come to serve. Yo he venido para servir. And He is Almighty Y God. Él es Dios Todopoderoso. How can we ¿Cómo podemos nosotros follow the steps of the world seguir los pasos del mundo? when we consider the humility of Cuando Christ? vemos nosotros la humildad de nuestro Señor Jesucristo. He was equal with God. Él era igual a Dios. He is God. Él es Dios. But He made Pero Himself of él- no reputation. Se dejó su reputación. And He humbled Y Él Himself, se humilló. became a Y se servant, hizo un siervo. and took upon Himself the form of a Y man, se tomó la forma de un hombre. the Creator, El creador del cielo. taking on a body of the creature, Tomó la forma de una criatura. a body made of the dirt of the ground. Y se hizo un cuerpo que había del polvo de la tierra. And He humbled Himself to the point of Y dying. se humilló tanto al punto de morir. And it was not just any death. Y no fue una cualquier tipo de It muerte, was the death of a criminal. sino que fue la muerte de un criminal. But He had to die as a criminal Pero él tenía que morir como un criminal, because He was dying in my place, porque él estaba muriendo en mi lugar. and I am a criminal. Y yo soy un criminal. Say, oh, have you Tú killed dices, someone? ¿usted, pastor, ha matado a alguien? Have you stolen the car? ¿Se robó usted algún vehículo? I'm not a criminal Yo in no- the eyes of society. Yo no soy un criminal ante los ojos de la But I sociedad. have broken God's law. Pero sí he quebrantado la ley de Dios. In God's eyes, I Y am a delante de criminal, Dios sí somos criminales. as well as you. Como tú también, tú eres un So criminal. Jesus died as a Y criminal Jesús murió como un criminal. because He died in your place Porque and in Él mine. murió en tu lugar y en el mío. What is the root? ¿Cuál es la raíz? What is the root of all of this here? ¿Qué significa todo esto? What produces this? ¿Qué produce eso? Well, pride. Orgullo. Pride. What is the root of ¿Cuál the es other la side? raíz del otro lado? Según Dios. Humility. Humildad. Pride is common to me. El orgullo es común al hombre. Humility is looked at as weakness. A veces la humildad la vemos como una debilidad. But humility is the root Pero quiero que sepas que la humildad es la raíz of the steps we must de take los pasos que debemos tomar in order to succeed in God's eyes. para tener éxito delante de Dios. So here we have on this side Entonces acá vemos en este lado, this man taking these steps: este hombre va tomando estos pasos: ambition, ambición, arrogance, arrogancia, animosity, animosidad, and he makes it to the top. y llega arriba, llega a la cumbre. He has succeeded in man's Y, eyes. según él ha sido exitoso delante de los hombres. Over here we have another man Pero acá tenemos otro hombre who has taken the step of submission, que ha tomado el paso de la sumisión, the step of suffering, el paso del sufrimiento step of service. y el paso del servicio. And he too has made it. Y él también ha llegado. Look at Matthew chapter 23. Mira lo que dice Mateo capítulo 23. Read the first half of the verse, please. Verse 1. Oh, no, sorry. Verse 12. Mateo 23 dice 12, porque el que se enaltece será humillado. God has the last word. Dios tiene la última palabra. God has the last word. Dios tiene la última palabra.
God tells us here, Y Dios nos dice acá, whoever will exalt himself dice que aquel que se enaltece shall be abased. será humillado. So this man who has Entonces, esta persona ambition, que tuvo ambición, and arrogance, arrogancia animosity, y who animosidad, has succeeded in man's y eyes, que según esto delante de los hombres tuvo God éxito, will bring him down. Dios lo va a bajar. God has the last word. Dios tiene la última palabra. Amén. The second part of it. Pero mira la segunda parte acá del versículo 12. Mateo 23:12 dice, y el que se humilla será enaltecido. So this man here, Así de que este hombre acá, who has taken steps que down, tomó pasos que aparentemente eran hacia abajo, submission, que fue sumiso, suffering, que sufrió and service, y sirvió, he has humbled y himself. que se humilló a sí mismo. God will Dice exalt que him. Dios lo va a exaltar. My thoughts are not your thoughts. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Success. Éxito. Remember this morning? ¿Recuerdas esta mañana? God's approval. Es la aprobación de Dios. Eso es tener éxito. Man asked the question, El hombre hace una pregunta. how high can I go? ¿Qué tan alto puedo ir? God is asking you the question this evening. Dios te está preguntando esa pregunta, haciendo esa pregunta a ti esta noche. How low will you go? ¿Qué tan bajo vas a ir? Gloria a Dios. Más claro, imposible. Yo he contado en varias ocasiones a nuestro equipo pastoral mi experiencia en la iglesia cuando comencé. Vaya, ahí me convertí y ver cómo estábamos llenos de orgullo, de jactancia y que éramos los mejores y vi la mano quitarse de ese ministerio. Y a día de hoy no sé, cualquier cosa. Y hermanos, nosotros acá no estamos, ¿verdad? Por números. La conferencia que tuvimos sobre el discipulado, tremenda. Lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. Nada más y nada menos. Que Él sea el que edifique su iglesia. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ser fieles, ser responsables y obedecer lo que Él nos manda, ¿verdad? Someternos a su autoridad. Yo te hago esta pregunta, ¿ha hablado Dios a tu corazón esta noche? ¿Eres una persona orgullosa? Ahí está el primer problema. Si tú dices, yo no, ya. Todos somos orgullosos. Y pensamos demasiado de nosotros. Podemos pedir perdón al Señor y ser humildes. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Como iglesia. No somos mejores que nadie. No somos. Sí, vamos a seguir firmes, aferrándonos a la sana doctrina y aferrándonos a lo que dice, pero no somos mejores que nadie. Solamente queremos traer honra y gloria a Dios con nuestra vida y obedecer a Dios. Y que Él se encargue. Y si Él quiere bendecirnos, amén. Y si no, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Yo edificaré mi iglesia. Vamos a orar, por favor. Todos podemos inclinar nuestros rostros.